Voy a decirte algo que quizá nunca te han dicho con claridad. Los verdaderos enemigos no siempre están fuera. A veces, viven dentro de ti. Se esconden detrás de tus excusas, de tus miedos, de tus dudas disfrazadas de prudencia. Son sutiles, persistentes, y si no los enfrentas, se convierten en los responsables silenciosos de tu estancamiento. No importa cuán grande sea tu sueño, si tu mente está siendo saboteada desde dentro, nunca llegarás a vivir el potencial que llevas dentro. Este video no es una charla motivacional más. Es una advertencia. Porque mientras tú pospones decisiones, justificas lo que te frena o te acomodas en lo conocido, hay enemigos que están ganando terreno en tu mente. Y si no los identificas, si no los confrontas, te roban lo más valioso que tienes, tu fuerza interior. Hoy voy a mostrarte los 8 enemigos más peligrosos de la mente, según las enseñanzas de Jim Rohn. No son teorías vacías, son verdades incómodas. Y si te atreves a reconocerlas en ti, te prometo que empezarás a cambiar desde lo más profundo. Pero este cambio requiere algo más que escuchar. Requiere un compromiso real contigo mismo. Por eso, antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: hoy empiezo a ganar mi propia batalla. Esa frase no es solo un gesto, es una declaración. Es tu forma de decir: estoy listo. No voy a seguir permitiendo que mi mente me sabotee. Y si eres de los pocos que tienen el valor de escribirlo, sabré que este mensaje es para ti. Pero antes de comenzar, me gustaría que dejases un like si te gusta este tipo de contenido. Es la forma de que YouTube sepa que aporta valor y lo comparta con más gente. No os entretengo más. Empezamos. Primera, la indecisión. La indecisión es el veneno lento de la mente. No produce dolor inmediato, pero paraliza poco a poco tu capacidad de avanzar. Te hace dar vueltas en círculo, revisar las mismas ideas una y otra vez, posponer acciones que sabes que deberías tomar y alimentar una falsa sensación de prudencia que en realidad es miedo disfrazado. Quien no decide, no vive. Solo sobrevive en un limbo mental donde todo parece posible, pero nada se concreta. Y ese es el terreno perfecto para el arrepentimiento. Cuando vives atrapado en la indecisión, empiezas a sentir que no avanzas, que algo te frena, pero no sabes qué es. No es falta de recursos, ni de talento, ni de oportunidades. Es la falta de una decisión firme, porque decidir es comprometerse, y comprometerse da miedo. Al decidir asumes un rumbo, y con ello la responsabilidad de lo que pueda ocurrir. Por eso muchos prefieren quedarse en la zona gris, donde nada comienza y nada termina. Jim Rohn enseñaba que es mejor equivocarse actuando que vivir paralizado pensando, porque al menos el error te enseña, te endurece, te despierta. En cambio, la indecisión no deja lección, solo te consume, te roba energía, debilita tu carácter, te hace dependiente de la opinión de los demás y destruye silenciosamente tu confianza personal. Cada decisión que postergas no desaparece, se acumula. Y un día te despiertas rodeado de asuntos pendientes que ya no puedes enfrentar con la misma claridad ni con la misma fuerza. Además, la indecisión es contagiosa. Una mente que no decide empieza a generar pensamientos que justifican su parálisis. No es el momento, aún no estoy listo, quizá más adelante. Y esas frases se convierten en un patrón. Ya no sabes decidir, porque has entrenado a tu mente a evitar todo lo que implique riesgo o compromiso. El antídoto es la acción consciente. No decidir impulsivamente, sino decidir con claridad, y luego actuar con disciplina. Aunque tengas dudas, aunque sientas miedo, aunque no esté todo perfecto. Porque es en el movimiento donde aparecen las respuestas, no antes. No pienses más de la cuenta, decide, comprométete, y ajusta el rumbo en el camino. Esperar no te va a dar más certezas, te va a quitar tiempo, y la vida, cuando se pierde el tiempo, no lo devuelve. Segundo, el conformismo. El conformismo es la muerte lenta de la ambición. No siempre aparece como resignación, a veces se disfraza de paz, de estabilidad, de una supuesta madurez, que en realidad es solo miedo a intentar algo más. Es esa voz interna que te dice que así estás bien, que no necesitas aspirar a más, que es mejor no complicarte. Y cuando la aceptas, dejas de crecer. No porque no puedas, sino porque te convences de que no vale la pena. El problema del conformismo es que te acomoda en una versión limitada de ti mismo.
Te hace aceptar relaciones mediocres, trabajos que no te desafían, rutinas que apagan tu energía. Te susurra que no te quejes, que al menos no estás peor, que hay quienes están más abajo. Pero compararte con quienes tienen menos no es una justificación para dejar de avanzar, es una excusa para no enfrentar el vacío de lo que podrías ser. Jim Rohn decía que la clave de una vida plena no es sobrevivir, sino superarse. Que uno de los mayores errores es renunciar al potencial que llevas dentro solo porque es más cómodo quedarte donde estás. Porque cuando dejas de luchar por algo mejor, empiezas a morir por dentro. Tu espíritu se apaga, tus sueños se enfrían y te conviertes en alguien que se limita a existir. El conformismo además tiene una trampa peligrosa. Te hace creer que estás en paz, pero no es paz, es resignación. Y la resignación te convierte en espectador de tu propia vida. Ves pasar los años sin cambios reales, justificando cada estancamiento como si fuera elección propia, cuando en realidad es un miedo disfrazado. Miedo a fallar, a perder, a descubrir que no eras tan fuerte como pensabas. Salir del conformismo no requiere una revolución externa, requiere una decisión interna. Decidir que ya no vas a permitirte vivir a medias, que mereces algo más. No por ego, sino porque estás vivo, y eso en sí mismo es una llamada a crecer. Todo lo que vale la pena está al otro lado del esfuerzo. Y el esfuerzo no empieza en los músculos, empieza en la mente. En dejar de decir, está bien así, y empezar a decir, voy por más. No estás aquí para conformarte, estás aquí para expandirte, para construir una vida que honre lo que realmente eres capaz de ser. Tercero, el miedo. El miedo es una emoción necesaria, pero también puede convertirse en el carcelero más cruel de la mente. Está diseñado para protegernos, para alertarnos de peligros reales. Pero en la vida moderna, rara vez enfrentamos amenazas físicas. Lo que tememos no es la muerte, es el rechazo. No es el dolor físico, es el fracaso. No es el peligro, es el juicio de los demás. Y por eso el miedo termina siendo más una limitación psicológica que una señal útil. Nos mantiene pequeños, nos impide explorar, nos hace decir, no puedo, antes incluso de haberlo intentado. Jim Rohn enseñaba que no hay crecimiento sin valentía, porque cada paso que te lleva hacia una vida mejor está envuelto en una capa de miedo. Miedo a salir de la zona cómoda, miedo a fracasar, miedo a que los demás no te entiendan. Pero el problema no es tener miedo, el problema es dejar que decida por ti. El miedo puede estar ahí, pero no puede ser el que tome el control del volante. Si lo permites, empezará a dictar tu forma de hablar, de pensar, de relacionarte, de vivir. Y lo hará con la lógica del estancamiento. Quédate donde estás, no te expongas, no lo intentes. El miedo crea excusas, te hace racionalizar tu parálisis. Aún no es el momento, no estoy preparado, quizá más adelante. Y así, sin darte cuenta, te acostumbras a posponer tu propia vida. Pasan los años, y los sueños que un día ardían dentro de ti se enfrían. No porque no fueran posibles, sino porque les diste más poder a tus temores que a tu determinación. La única forma de romper con el miedo es la acción. No hay pensamiento que lo disuelva por sí solo. Solo el movimiento constante en dirección contraria a lo que temes. Cada vez que haces algo a pesar del miedo, lo debilitas. Cada vez que te enfrentas a lo que antes evitabas, ganas poder. Y ese poder no solo cambia tu presente, transforma tu identidad. Ya no eres alguien que teme, eres alguien que avanza. La mayoría de las personas no fracasa por falta de capacidad, fracasa por falta de coraje. Se rinden antes de intentarlo porque el miedo les convenció de que era mejor no arriesgar. Pero lo cierto es que no arriesgar también es un riesgo, porque te condena a una vida sin evolución, sin plenitud, sin verdad. No se trata de no tener miedo, se trata de no obedecerlo, de sentirlo, reconocerlo, pero seguir caminando. Porque quien camina con miedo pero no se detiene, es más fuerte que quien espera a que el miedo desaparezca. Cuarta, la procrastinación. La procrastinación es el arte de engañarse a uno mismo con elegancia. No te dice no lo harás, te dice lo harás después. No te hace sentir derrotado, te hace sentir ocupado. Y ese es el verdadero problema, que parece inofensiva, que no suena como fracaso sino como una pausa.
Pero lo que no ves es que cada vez que pospones lo importante, estás renunciando a una parte de tu crecimiento. Estás dejando que la comodidad gane terreno. Estás entrenando a tu mente a evitar el esfuerzo, y eso tiene un precio alto. Jim Rohn decía que los resultados no se retrasan, se construyen. Y si hoy no estás construyendo, mañana no recogerás nada. La procrastinación es una deuda con el futuro. Cada vez que dices mañana, le estás entregando tu poder a un tiempo que no sabes si llegará. Y cuando por fin llega, ya es tarde. Porque la energía se fue, la oportunidad se fue, y tú sigues en el mismo lugar, acumulando intenciones que nunca se volvieron hechos. El peligro de postergar no está solo en lo que no haces, sino en lo que te conviertes mientras no lo haces. Te vuelves alguien que planea pero no ejecuta, que sueña pero no actúa, que habla pero no construye. Y esa distancia entre lo que dices que harás y lo que haces realmente destruye tu credibilidad personal. Ya no confías en ti. Ya no te crees tus propias promesas. Y cuando pierdes eso, pierdes todo. La solución no es esperar más motivación, ni buscar el momento perfecto. La solución es empezar, aunque sea incómodo, aunque sea con dudas, aunque no sea el mejor día. Porque lo que te transforma no es la intensidad del primer paso, es la consistencia de los siguientes. Hazlo sin ganas, hazlo sin certezas, hazlo sin esperar aprobación, pero hazlo. La procrastinación te susurra que tienes tiempo, pero el tiempo no espera. No hay mañana garantizado, solo hay decisiones presentes. Cada día que dejas pasar es un día que no vuelve. Y cuando mires atrás, no lamentarás tanto lo que hiciste, sino lo que no hiciste cuando podías. No vivas atrapado en la ilusión de que más adelante será más fácil. No lo será. Pero tú sí puedes ser más fuerte. Y eso empieza ahora. 5. La autocompasión. La autocompasión es una trampa disfrazada de consuelo. Al principio parece inofensiva, incluso necesaria. Te dices a ti mismo que has pasado por mucho, que mereces un respiro, que no puedes exigirte más. Y es cierto, todos necesitamos compasión. Pero el problema surge cuando esa compasión se convierte en excusa. Cuando en lugar de levantarte, te acomodas en el dolor, justificando la inacción con lo difícil que ha sido todo. Jim Rohn enseñaba que no puedes construir una vida grande desde una mentalidad que se siente víctima. La autocompasión sostenida en el tiempo te debilita. Te convierte en alguien que repite sus heridas como si fueran identidad. Es que yo soy así. Es que tuve una infancia difícil. Es que nadie me apoyó. Y aunque todo eso pueda ser cierto, quedarte ahí no te sana, te encierra. Porque el problema no es lo que te pasó, sino lo que haces con eso ahora. La autocompasión excesiva mata la responsabilidad. En lugar de preguntarte cómo puedes avanzar, te preguntas por qué la vida fue tan dura contigo. Y cada vez que haces eso, cedes poder. Te alejas de la solución, te hundes más en el relato. El dolor no se supera repitiéndolo. Se supera actuando. Se supera levantándote aunque duela, caminando aunque cueste, construyendo una versión de ti que no niegue su pasado, pero que ya no vive encadenada a él. Tener compasión por ti no significa permitirte rendirte. Significa entender tus caídas sin dejar de exigirte levantarte. Significa hablarte con ternura, pero también con firmeza. Decirte, lo entiendo, pero también decirte, vamos, no puedes quedarte aquí. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. La vida no va a detenerse para darte tiempo a sanar. Y aunque eso sea injusto, también es real. El mundo no cambia por lo que te ha pasado. Cambia por lo que decides hacer con eso. El mayor acto de amor propio no es perdonarte, es impulsarte. No es consolarte, es activarte. La verdadera compasión no es la que te da razones para quedarte quieto, sino la que te inspira a moverte incluso cuando no tienes fuerzas. Porque ahí, en medio del cansancio, del dolor y del miedo, es donde se forja una mente indestructible. No te abraces para dormirte, abrázate para despertarte. Porque tú mereces más, pero para recibirlo, tienes que moverte hacia ello. 6. La influencia negativa de otros. Uno de los enemigos más peligrosos de la mente no vive dentro de ti, sino a tu alrededor. Son las voces de los demás, esas que constantemente cuestionan tus decisiones, minimizan tus logros, o te recuerdan todo lo que podría salir mal. A veces vienen de personas cercanas, incluso bien intencionadas, pero con una visión limitada.
Y si no tienes cuidado, esas voces se convierten en tus pensamientos. Ya no necesitas que te frenen desde fuera, tú mismo empiezas a frenarte por dentro. Jim Rohn decía que somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Y eso no es solo un dato curioso, es una advertencia. Porque si te rodeas de gente que no cree en el crecimiento, que se queja, que vive justificando su mediocridad, es cuestión de tiempo para que empieces a pensar igual. Nadie es inmune a la energía que lo rodea. Y si estás constantemente expuesto a entornos negativos, tu mente empezará a dudar de su propia capacidad de brillar. La influencia negativa actúa como un veneno lento. No te detiene de golpe. Simplemente debilita tus ganas de avanzar. Te hace sentir que soñar en grande es ingenuo, que luchar por algo mejor es arrogante, que arriesgarse es de locos. Y si no despiertas a tiempo, terminas adaptándote a esa mediocridad disfrazada de sensatez. Empiezas a pensar pequeño, a esperar poco, a vivir con miedo. Proteger tu mente no es un acto egoísta, es un acto de supervivencia. No se trata de aislarte del mundo, sino de ser muy selectivo con las influencias que permites entrar. Rodéate de personas que te eleven, que te reten, que te recuerden quién puedes llegar a ser. Y si no las encuentras cerca, búscalas en libros, en mentorías, en contenidos que alimenten tu visión y tu fuerza interior. Tú decides a quién le das el poder de opinar sobre tu vida. Y no todas las opiniones merecen ser escuchadas. Algunas solo reflejan los miedos de quien las emite, no tus verdaderas posibilidades. Si quieres una mente fuerte, cuida como cuidas tu cuerpo. No la expongas a basura mental. No decides a quién le das el poder de opinar. Tú decides a quién le das el poder de opinar sobre tu vida. Y no todas las opiniones merecen ser escuchadas. Algunas solo reflejan los miedos de quien las emite, no tus verdaderas posibilidades. Si quieres una mente fuerte, cuídala como cuidas tu cuerpo. No la expongas a basura mental. No la alimentes de quejas ajenas. Y sobre todo, no permitas que los límites de otros se conviertan en los tuyos. Tu camino es tuyo, y nadie que no tenga el coraje de construir el suyo debería tener el poder de desviar el tuyo. 7. La falta de disciplina. La falta de disciplina es uno de los enemigos más silenciosos pero destructivos de la mente. No te derrumba de un golpe, lo hace por desgaste. Día tras día, decisión tras decisión. No aparece como un gran fracaso, sino como una serie de pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Hoy no entreno, mañana lo hago. Esta vez no cumplo mi horario. Total, fue una excepción. Esta semana no avanzo, necesito descansar. Pero esa acumulación de indulgencias moldea tu identidad, y sin darte cuenta, empiezas a convertirte en alguien que ya no exige lo mejor de sí mismo. Jim Rohn decía que la disciplina es el puente entre lo que deseas y lo que logras. Sin disciplina, los sueños se quedan en intenciones. Porque querer algo no basta. Tener talento no basta. Lo que marca la diferencia es lo que estás dispuesto a hacer cada día, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando todo en ti quiere postergar. La disciplina es hacer lo que dijiste que harías, mucho después de que se haya ido el entusiasmo con el que lo prometiste. La mente sin disciplina se vuelve caprichosa. Se deja llevar por los estados de ánimo, por la comodidad del momento, por los impulsos pasajeros. Se distrae con facilidad, se rinde rápido, se agota sin haber empezado. Y eso genera frustración, porque en el fondo sabes que estás fallándote a ti mismo. No por falta de capacidad, sino por falta de constancia. Y esa es una de las heridas que más cuesta sanar. Saber que podrías estar más lejos, si tan solo hubieras sido más firme. Desarrollar disciplina no es ser rígido, es ser coherente. Es elegir una meta y actuar en consecuencia, día tras día. Es entender que la libertad verdadera no está en hacer lo que te apetece, sino en tener el poder de hacer lo que debes. Porque eso te convierte en alguien confiable para ti mismo, alguien que respeta sus propios estándares, alguien que no necesita supervisión para rendir al máximo. Si no entrenas tu mente con disciplina, otros lo harán por ti. La publicidad, las redes, el ruido exterior, decidirán por dónde va tu atención, tu tiempo y tu energía. Pero si tú tomas el control, si tú marcas el ritmo, entonces todo empieza a ordenarse. Porque la disciplina no solo cambia lo que haces, cambia lo que eres. Te transforma desde adentro.
Y eso es lo que te hace imparable. 8. La ignorancia. La ignorancia no es simplemente la falta de información. Es la ceguera voluntaria, la comodidad de no cuestionar, la elección de permanecer en la superficie cuando sabes que podrías ir más profundo. Es uno de los enemigos más peligrosos, porque no se nota de inmediato. No grita, no molesta, simplemente se acomoda en tu rutina y te hace creer que sabes lo suficiente. Y lo más grave es que muchas veces no es falta de acceso al conocimiento, sino falta de interés por buscarlo. Jim Rohn afirmaba que lo que no sabes sí puede hacerte daño, porque en un mundo que cambia tan rápido, quedarte con lo que aprendiste hace años es una forma de quedarte atrás. La ignorancia no te hace inocente, te hace vulnerable. Te impide tomar buenas decisiones, te hace dependiente de la opinión ajena, te vuelve presa fácil de quienes saben más que tú. Porque quien no entiende cómo funciona el dinero, será esclavo de él. Quien no entiende cómo funciona la mente, vivirá dominado por sus emociones. Quien no busca comprender la vida, terminará siendo arrastrado por ella. El conocimiento no se adquiere por accidente. Se busca, se cultiva, se trabaja. Y no se trata solo de acumular datos, sino de desarrollar criterio, de saber discernir, de conectar ideas, de aplicar lo que aprendes. Porque leer sin pensar es tan inútil como actuar sin entender. La ignorancia se vence con preguntas incómodas, con lecturas desafiantes, con conversaciones profundas, no con distracciones ni entretenimiento vacío. La mente ignorante no puede ser libre. Vive atrapada en su propio desconocimiento, repitiendo patrones, justificando errores, culpando a otros. Pero cuando empiezas a saber, cuando decides aprender de verdad, tu mundo cambia. Ves más allá. Tomas mejores decisiones. Dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. No puedes permitirte caminar por la vida con los ojos vendados. No en esta época. No con todo lo que está en juego. Invertir en tu conocimiento no es un lujo, es una necesidad. Porque cada idea que comprendes te da una herramienta. Cada verdad que descubres te quita una cadena. Y cada paso que das hacia la sabiduría te acerca a tu mejor versión. No hay excusas. Nunca ha sido tan fácil aprender. Pero también nunca ha sido tan fácil distraerse. La diferencia está en lo que eliges cada día. Y si eliges saber más, entender más, crecer más, entonces habrás vencido al último y más profundo de los enemigos de la mente. Si has llegado hasta aquí, te felicito. No todos están dispuestos a mirar hacia adentro y enfrentar lo que realmente les está frenando. Hoy diste un paso valiente. Reconocer a tus verdaderos enemigos mentales. Y eso, créeme, ya te pone por delante de la mayoría. Ahora la clave está en aplicar, en mantenerte firme, en seguir entrenando tu mente como el músculo más importante de tu vida. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para ganar tu batalla interna.